Hola a todos, mi nombre es Vane Granillo. El día de hoy les voy a platicar sobre Arthur Schopenhauer o Arturo Schopenhauer, un filósofo alemán, uno de los más reconocidos del siglo XIX, además que es el padre de la filosofía pesimista. Y bueno, para empezarles a platicar un poquito sobre el autor, él nació en el año de 1788 y falleció en el año de 1860. Este filósofo es muy reconocido por su forma de ver el mundo, por su perspectiva hacia las personas, hacia la humanidad. Porque pues no es el típico filósofo idealista, el que todo va a salir bien, el que hay un fundamento bueno en cada acción que tiene la vida con nosotros, sino todo lo contrario. Él es un hombre o era un hombre que todo veía mal, que todo veía turbio, que no le gustaba mucho socializar, que no encajaba bien, que veía la tierra, la vida como el mismísimo infierno. Y es que así lo veía él, así veía él la vida innecesaria, para qué vivir, la vida está rodeada de sufrimiento. En esa parte pues tiene verdad. Yo llevo varios tiempo leyéndolo y pues me gustaría un poco platicarles lo que yo he aprendido y cómo yo percibo su filosofía. No quiero decir de que lo que yo diga pues es tal cual la interpretación de sus libros. Si ustedes gustan, pues empiecen a leer sus libros para que creen pues su propia versión de Arthur Schopenhauer. Yo por mientras les voy a decir pues mi versión de lo que yo veo en él. Como les comento, él nació en el año de 1788, pero creció en una familia de la alta sociedad. Estaba su familia muy bien posicionada, ya que su papá era un comerciante exitoso. Su mamá era una escritora medianamente pues conocida en aquellos entonces, pero Schopenhauer y su mamá no se caían bien, no se llevaban bien porque tenían diferentes caracteres. La mamá de Arturo era como más extrovertida, siempre tenía reuniones, muy alegre, y pues la esencia del carácter de Arthur era totalmente ermitaño, era totalmente antisocial, asocial, no le gustaba tanto la gente y le costaba un poco relacionarse. Por lo contrario, con su papá tenía una muy buena relación y él admiraba mucho a su papá, lo veía como un gran ejemplo, y en el año de 1805 él decide introducirse un poquito más a la carrera de comercio. Entonces se cambian de ciudad, él está ejerciendo pues el comercio y les iba naturalmente pues bien, era un buen negocio, pero un mal día, en una mala época, pues el papá tenía un poco de crisis y decide el señor suicidarse, se avienta a un lago gélido heladísimo, fallece. Para esto Arturo fue un golpe muy duro el ver a su ejemplo seguir, a su padre morir. Yo me imagino, bueno, no sé si lo vio, pero pues se enteró de la noticia. Y esto logra no más que el repudiar más a su mamá, porque decía que su mamá no atendía bien a su papá y por eso había tomado en cierta parte pues la decisión de quitarse la vida. Por eso a este autor se le conoce un poco como misógino, y yo en realidad sí me enojé mucho cuando leí El arte de entender a las mujeres, porque jamás me había sentido tan ofendida y se puede comprender la época en la que estaban y cómo él y su madre se llevaban. Entonces, por eso el autor sí despreciaba un tanto a las mujeres y nos veía a nosotras como unos seres inferiores, vulnerables, histéricos, que no sabían controlar sus emociones. Si gustan leer El arte de entender a las mujeres, pues para mí fue una ofensa total, y por eso ya no decidí cortar esa lectura y no terminarlo y ya no leer sobre él, pero ya había leído más libros. Y bueno, pasa lo del suicidio de su papá, y antes de cumplir los 29 años, él decide matricularse en la Facultad de Medicina. Entra a la Facultad de Medicina,
pero un profesor le dice, por favor, hombre, lee a Kant, lee a Spinoza, lea a Platón. Entonces toda esta influencia tuvo Schopenhauer también en su filosofía y él se enamoró. Pero Arthur era una persona muy inteligente y también estudiaba biología, ciencias naturales, historia y física y entre otras asignaturas más, lo cual pues en un filósofo se supone que es algo extraño y algo raro. Él sí estaba empapado de más asignaturas. Ahí en la Facultad de Filosofía fue donde se empezó a realizar más como escritor, como filósofo y como pensador. Además, Arturo es de los filósofos occidentales que logran meter toda esta filosofía oriental, porque él también tuvo mucha influencia de el budismo y del hinduismo. No sé si diga, sí, hinduismo. Tuvo mucha influencia sobre estos y también nos habla del proceso de los budistas, que es dejarlo absolutamente todo, vivir en abstinencias. Y en su filosofía mezcla un poco. Ahorita les voy a platicar un poquito de su filosofía para que sepan de qué se trata y de qué les estoy hablando. Se dice que Friedrich Nietzsche, que Sigmund Freud, que Borges, que otro autor ha tenido influencias. Creo que también Albert Einstein tuvieron influencias de la filosofía de Arthur Schopenhauer. Aparte, este hombre no es reconocido por los mismos filósofos, sino que ha sido más venerado por los artistas que por los mismos filósofos, ya que Arturo pues repudiaba a todo mundo y entre ellos pues le tiraba mucho la filosofía y, como les comento, no es el típico de filosofía idealista, sino es pesimista, entonces no concordaba con casi nadie. En 1819 se anima a publicar el libro que se llama El mundo como voluntad y representación, y él tenía mucha esperanza y mucho afán de ser un hombre reconocido, elogiado, venerado. Era un hombre, como lo podemos ver en sus libros, demasiado egocéntrico, pero escribió el libro y fue un total fracaso. Incluso 9 años después de que él publicó su libro, estaban todos en la estantería, o si no, como 200 libros en la estantería, todavía a 9 años de su publicación. Claro de que esto causó tanta frustración a Arturo que dijo, voy a repudiar más a la sociedad y voy a seguir escribiendo sobre cómo no se deben de hacer las cosas, porque esta sociedad no me está aceptando. Entonces siento que nuestro autor está cargando todo el tiempo con esta necesidad de ser aceptado y ser reconocido, y todo le salía mal. Y bien se sabe que Arturo tenía una competencia con Hegel. Se mantenía en una competencia ardua, incansable, donde veía el éxito de Hegel, que él sí era un filósofo reconocido, que todo el mundo lo estaba venerando, y él, por lo contrario, pues era un filósofo que no estaba causando ninguna trascendencia. Y cuando se animó a dar clases, casi se puso enseguida el salón de Hegel y veía cómo casi todos los alumnos tomaban clases con él, y con Arturo eran unos cuantos. Entonces ahí su frustración también de la filosofía, de cómo se enseña en las escuelas, y claro que también escribió sobre eso. Pero en 1851 escribe el libro Pararerga y Paralipómena, que es uno de sus mayores éxitos, donde sí fue reconocido, pero esto porque Alemania estaba pasando por una revolución fallida y todo este término de filosofía idealista no le cascaba a la sociedad, y se animó mejor ir por la filosofía pesimista de Arturo Schopenhauer. Entonces fue un golpe de suerte, un tanto su pesimismo y un tanto las condiciones que estaba viviendo su país y su sociedad, en ese sentido de que se sentían derrotados, con miseria, y claro de que lograron empatizar. Y por eso fue un éxito, un boom. Y aquí el filósofo pues se sentía contento, feliz. Para platicarles un poco ahora de la filosofía que nos plantea Arturo, es de que todas las personas que estamos en este planeta Tierra venimos a sufrir, venimos
a lamentarlo, a pasarla mal, a querer complacer a una sociedad, a querer complacer a nuestra voluntad por encima de nuestro ser. Aquí mezclas, les digo, un poco el budismo, que dice que debemos de alcanzar el nirvana, y para él alcanzar el nirvana es la muerte. La muerte es el único estado en el que no vamos a desear absolutamente nada. Para Arturo Schopenhauer, la voluntad era como que la representación de Dios. Y entonces nos decía y nos explicaba de que nosotros hacíamos todo por la voluntad. O sea, la voluntad, no sé si la voluntad de un ente, la voluntad de alguien, ¿no? Si yo quería algo, era por la voluntad de eso y yo lo quería conseguir. Por las emociones, por las sensaciones. Bueno, yo quiero un trabajo nuevo, bien pagado. Y Arturo dice, o hay de dos opciones. O tienes tu empleo bien pagado o no lo tienes. Si tienes tu empleo bien pagado y tú logras conseguir ese empleo, pues te vas a sentir contento, feliz, maravillado, pero solamente pocos meses. No te va a durar la felicidad vitalicia. Cuando tú te canses de ese trabajo nuevo que tanto deseabas, va a llegar el aburrimiento, el hastío, la infelicidad otra vez y vas a buscar otro objetivo, otro deseo. Si tú no logras conseguir lo que tú quieres, en este caso estamos hablando de este trabajo, pues vas a sentirte frustrado y enojado porque no pudiste tener ese trabajo. No sé si me estoy logrando explicar. En nuestro mundo fenoménico siempre estamos deseando, siempre estamos queriendo hacer algo, pero siempre nos vamos a aburrir y siempre vamos a sufrir. No hay felicidad que se alcance, no hay felicidad que se logre, no hay nada que hacer, siempre vamos a estar sufriendo, siempre vamos a estar deseando. Pero para él tenía una solución de cómo evitar el sufrimiento o cómo hacer nuestra vida menos miserable. Uno era entregarnos al arte, sobre todo hablaba de entregarnos a la música. Decía de él que si escuchábamos música nos íbamos a salir de la realidad e íbamos a... escuchando música pues no deseábamos, simplemente estábamos ahí contentos. La segunda opción era la ética y el amor, y esto significa aceptar que venimos a esta vida a sufrir, que venimos a esta vida a que nos duela. Y el tercero era estar como los monjes tibetanos, ser ascéticos o el ascetismo. Esto significa a dejar, a rechazar todos los placeres, a aislarnos, a no desear nada. Les digo, esto es como que alcanzar el nirvana, pero pues el nirvana sería la muerte, el no desear. Y entonces, pues Arthur Schopenhauer nos habla de una vida difícil, de una vida que debemos de seguir normas, no propio porque lo queramos y lo deseamos, sino porque simplemente así es, así debe de ser. Muchas personas dicen que este hombre es un hipócrita porque todo lo que planteó en sus libros él jamás los llevó a cabo, ya que pues venía de una familia rica y claro que no sufría nada, no sufría carencias, no sufría ni se deshacía de nada en lo esencial. Por ejemplo, si nos vamos un poquito más hacia la filosofía del budismo, que es como que desprenderte de todo, desprenderte de las cosas materiales, pues en lo absoluto no llevaba a cabo como tal su filosofía. A lo mejor en las mujeres sí, pero en todo lo demás, pues no. A mí en lo particular me gusta esa filosofía, no tanto porque sea pesimista, porque simplemente la siento realista y siento que los seres humanos pues sí somos un poquito insaciables en el hecho de tener. Siempre estamos deseando cosas, siempre estamos queriendo o un mejor trabajo, o un mejor novio, o una mejor casa, carro, lo que sea. Y es un círculo constante de infelicidad. Por eso él mismo decía que nuestra felicidad, más que la cosa, es el deseo, el sentir deseo de algo, eso nos trae felicidad, luego nos aburrimos, nos hartamos y vais, el que sigue.
Entonces, pues en sí, esta es la filosofía de Arthur Schopenhauer. Espero que les haya gustado, espero que les haya entretenido y aprendido, aunque sea un poquito, sobre este hombre un poco peculiar. Les digo, yo desde que leí El arte de entender a las mujeres dije, jamás, jamás vuelvo a leer. No tiene filosofía tan mala, no es un filósofo idealista, ni te promete algo bueno, ni te dice de que todo tiene su razón de ser, todo tiene su proceso, que la vida es más que la muerte. Al contrario, él dice que la muerte es más que la vida es un infierno y es un sufrimiento constante, y siento de que pues sí, en parte sí tiene razón, pero como todo es un equilibrio. Esta es mi opinión. Muchas gracias por ver mi video.